Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días con todos, ¿qué tal? Buenos días, si me escuchan, por favor. Estamos comunicándonos bien para iniciar lo que es el desarrollo de la semana número eh, 11, en el caso de Geografía y Educación Cívica. ¿Cómo están, chicos? Buenos días con todos nuevamente. A ver si me pueden escuchar. No tengo comunicación con ustedes. Si todo está bien para poder compartir nuestro material e iniciar, ¿qué tal? Estela María, ¿qué tal? Jimena, ¿qué tal? Héctor Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Entonces creo que me están recepcionando bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a empezar. ¿Qué nos toca esta semana? ¿Qué tal les fue en el examen? Espero que hayan tenido buenos resultados, al menos en el caso de geografía, educación cívica, que les vino, por ahí estuve en este caso eh, viendo algunas cosas. Hoy, por ahí gatitos tristes, ¿qué pasó? Vinieron temas que sí hemos tocado en la semana que hemos desarrollado, era cuestión de simplemente razonar. No te voy a hacer acordar, Eduardo, tranquilo, pero todo sigue caminando, vamos con los objetivos que se han trazado, que eso es lo importante. ¿Ya? Eso es lo importante. Pero bueno, la vida sigue, dice que hay que seguir nomás, ¿ya? Mientras tengamos el apoyo de los que están a nuestro lado, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Bueno, chicos, vamos a empezar. ¿Qué nos toca? La vida sigue, Wilder, sí, la vida sigue. Cada día es una oportunidad, ¿saben, no? Cada día es una oportunidad, hay que darnos esa oportunidad. Hay que poner de nosotros también, que eso es importante, ¿ya? En un proceso de admisión, tú no puedes descartar un curso y decir, ay, este sí, este no, este sí, este no. Para San Marcos, la preparación es integral. Entonces, debemos saber siquiera de cada curso, si hay cursos de repente que no están contigo, por eso yo no me entra ese curso. Yo sé de repente, ya, pues saber y saber al menos de qué trata el curso, pero no podemos obviar y decir, no, ese curso no, ese yo no voy a contestar. Me vienen cuatro preguntas. Imagínate que supieras el tema de esa pregunta que te viene, es sumar puntos para ti y descartas a mucha gente atrás, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta eso para poder seguir, sobre todo en esta carrera llamada, pues, ingresar a San Marcos, que muchos de ustedes se han propuesto. Bueno, vamos a empezar entonces, sin más preámbulo, antes que nos gane en este caso el tiempo, que vamos a ver en esta oportunidad. Nos toca desarrollar. Ah, ¿se está compartiendo el material, por favor, chicos? Sí se está compartiendo, espero que sí. Sí, profesora. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Vamos entonces, el tema que nos toca a desarrollar en el caso de geografía, lo vamos a hacer así, más rápido, porque en el caso de cívica hay un tema que tenemos que tocar bien también, ¿ya? Vamos a las 11 ecorregiones y 8 regiones naturales. Profesora, ¿por qué tenemos dos clasificaciones? La más antigua es la que se conoce de las 8 regiones naturales, donde la clasificación es a través de un tipo, sobre todo transversal. Hablamos de la posición altitudinal, quiere decir que Javier Pulgar Vidal, que es el artífice, el autor de todas estas clasificaciones de 8 regiones naturales, este de la década de los 70, propuso que en el Perú no solo existe costa, sierra y selva, ¿no? Existen sobre todo diferentes regiones con diferentes temáticas en clima, en paisaje, en suelo, en agua, donde había que clasificarlos y determinarlos por la presencia en la cordillera de los Andes. Es por eso que hablamos de una condición transversal. Pero las 11 ecorregiones ya no es lo mismo. ¿Ya? Las 11 ecorregiones viene de que, profesora, tiene a asemejarse un poco a lo que hemos visto a los biomas. Es así, algo así como la interrelación de comunidades de plantas y animales, condición de clima, flora, fauna, ¿no? Eso es una ecorregión, pero en un espacio más pequeño, ¿ya? Un espacio más pequeño. En cambio, un bioma es más grande, tiende a ser más grande, ¿no? Incluso un bioma puede albergar ecorregiones. Por ejemplo, el bosque tropical. El bosque tropical o la selva ecuatorial es el bioma más complejo, en uno de los más susceptibles también a lo que es el cambio climático,
pero dentro del bosque tropical, por ejemplo, a expensas tenemos muy cerca una sabana, o sea, podemos encontrar una ecorregión conocida como sabana, ¿no? Podemos encontrar otra ecorregión denominada como selva alta, ¿no? Entonces un bioma tiende a ser más grande, porque los biomas simplemente son comunidades de plantas y animales, ¿no? En cambio, la ecorregión también es comunidades, plantas, animales, acá interviene la interrelación de estos dos elementos, pero también es un espacio más pequeño, ¿ya? Es más local, es más regional, ¿no? A eso vamos a partir esas diferencias a partir de ahora, ¿ya? Para poder entender. Entonces, son 11 ecorregiones planteadas por Antonio Bragg Egg. Entonces, este ecólogo importante ya clasifica estas 11 ecorregiones. Profesora, ¿las clasifica por primera vez? No, no las clasifica por primera vez. Lo que pasa es que eh, ya existen estas ecorregiones mundiales y él dice, no solo son 8, tenemos muchos más. Las condiciones de flora y fauna son distintas. Por más que tú estés en una región natural, pues existen más espacios distintos a otros, ¿no? Entonces él comienza a clasificarlos y es por eso que establece estas 11 ecorregiones. Muy bien, vamos entonces a partir de acá, vamos a definir lo que es el ecosistema, porque hablamos de sistemas importantes de la unidad básica de la ecología. No olvidemos que está conformado por organismos dentro del ecosistema cuando nosotros definimos organismos que viven en esa área determinada, o medio físico, lo que se conoce como inerte, ¿no? Donde interactúan pues estas entidades conocidas por plantas, animales y también microorganismos, ¿no? Entonces hablamos de esa interrelación plantas, animales, microorganismos en una área determinada, ¿no? En una superficie física o inerte. Por ejemplo, ecosistemas de bofedales, lomas, sabanas, bosques, en este caso, ¿no? Son presencias donde vamos a encontrar interacción de flora, fauna, ¿no? En un espacio determinado. Nuestro país ha sido reconocido como uno de los 17 países más megadiversos, ni siquiera biodiversidad, sino megadiversos. O sea, posee más número de especies, profesora, sí, a eso se refiere, ¿no? Hay una gran variedad y sin fin, tanto de flora como de fauna, ¿ya? Por poseer el 70% de la biodiversidad del planeta, así como lo es Indonesia, así como lo es Brasil, así como lo es Colombia, parte de Ecuador. Nosotros también estamos dentro de ese ranking. Algunos ponen pues que estamos en el ranking 12, otros ponen que estamos en el ranking, en este caso 9, ¿no? Pero ya podemos establecer que nuestra posición o nuestra información es que somos uno de los países más mega diversos del planeta, ¿ya? Entonces tenemos esa gran variedad, sobre todo de recursos. Ahora, el Ministerio del Ambiente, a través de su Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, es aquel responsable que gestiona los ecosistemas del país, ¿ya? Profesora, ¿cómo que los gestiona? Los ve, los cuida, los clasifica y hay organismos que los protegen incluso. Priorizando los ecosistemas frágiles, profesora, ¿qué son frágiles? Propensos a desaparecer. Aquellos que en cualquier momento pueden simplemente desaparecer. El caso de los bosques tropicales. Ustedes saben que esto es uno de los ecosistemas que más se va a cuidar por esto del cambio climático, ¿ya? Los bosques estacionalmente secos, los desiertos, entre otros, son parte de esta situación importante, ¿ya? Bueno, a partir de acá vamos a definir qué cosa es una ecorregión, qué cosa es, acá tienen a Antonio Bragg, el artífice de todo esto, pues es una área geográfica, menciona acá, en la cual se caracteriza por contar con similares condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, florísticas, faunísticas. O sea, un área geográfica, ¿no? Donde dentro de esta área geográfica que vamos a tener similares, ¿ya? Similares condiciones de qué? En primer lugar, el clima, ¿no? Gracias al clima, nosotros podemos saber, ¿no? ¿Qué tipo de vegetación es la que predomina? Sabemos que cuando hablamos del clima, el factor agua es muy importante. ¿Qué quiere decir el factor agua? Es la pluviosidad.
también está la temperatura. Entonces, estos dos elementos son importantísimos cuando hablamos para establecer, pues, de acuerdo al clima, qué vegetación va a predominar en esta superficie, ¿ya? En esta superficie. Y toda flora acarrea, ¿verdad? Todo lo que es flora acarrea un tipo de fauna. Entonces, similares condiciones de clima, similares condiciones de suelo, ¿no? Edáficas, a eso se refiere edáficas, florísticas, faunísticas, hidrológicas, ¿no? Donde los diferentes factores actúan en estrecha interdependencia. Quiere decir que uno genera la dependencia del otro y la interdependencia uno con otro. Y esto se hace en un espacio regional, ¿ya? En un espacio regional o local, ¿no? Es como un ecosistema, pero en un espacio pequeño. Es la interrelación que hay de plantas, animales, en un espacio más pequeño, ¿no? Regional y local. Y acá el factor indicativo parte de lo que es el clima para establecer qué tipo de flora, qué tipo de fauna va a determinarse en este espacio sobre todo, ¿ya? ¿Cuáles son estas 11 ecorregiones, chicos? Yo sé que es el trauma psicológico de muchos. Profesora, me tengo que aprender las 11 ecorregiones. Bueno, al menos de establecer cuáles son estas 11 ecorregiones para nosotros orientarnos y decir, bueno, yo sé que esta ecorregión está ubicado en este sector y en este sector del Perú, esto es la costa, esto es la sierra y esto es la selva. Al menos eso, ¿ya? Porque Antonio Brac no solamente establece clasificar ecorregiones continentales, o sea, en el continente, también lo hace establecer, clasificar en la zona del mar. Profesora, entonces tenemos ecorregiones marítimas, claro que sí, y lo diferencia, ¿no? Uno es el mar frío, ¿no? El mar frío de la corriente peruana. Otro es el mar tropical, ¿no? Profesora, nosotros ya sabemos que existe pues un mar más cálido en la zona norte del país. Él lo clasifica como una ecorregión, porque no es lo mismo aguas cálidas que aguas frías. Las especies que habitan esos espacios pues son distintos, se adaptan más al frío y otros más a aguas mucho más elevadas en temperatura. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, después, ¿a dónde te vas? Ya ubicaste estas 12 ecorregiones, te vas a la costa peruana. Y si hablamos de la costa peruana, ¿qué ecorregiones vamos a encontrar acá? Acá no tocamos a la cordillera, porque la cordillera vendría a ser la región andina, ¿no? Entonces, en la costa peruana, ¿cuáles son las ecorregiones? Uno es desierto, ¿ya? Y este nombre se conoce como desierto del Pacífico, que lo compartimos con Chile, que se va hasta las zonas, en este caso chilenas. Tenemos en la zona norte, porque esto parte de latitud 5, ¿no? Tenemos en la zona norte dos bosques, y eso que está en la costa, dos bosques. Uno es seco, bosque seco, ¿ya? Y se denomina ecuatorial, y otro es bosque, sobre todo tropical, ¿de dónde? Del Pacífico. Miren, entonces, si hablamos de la costa peruana, desierto del Pacífico, bosque seco ecuatorial, bosque tropical del Pacífico. ¿Qué hacemos? Seguimos subiendo y al subir vamos a serranía esteparia, Puna y los Altos Andes, el páramo, ¿ya? El páramo. Tenemos ahí también la selva alta, la selva o en este caso bosque tropical amazónico, selva baja. Tenemos la zona de sabana de palmeras, ¿ya? La zona de sabana de palmeras. Entonces, vamos a empezar con cada una de estas ecorregiones y ver sus características importantes de cada una de ellas para empezar en este caso, ver en qué consiste cada una de ellas. Vamos entonces. Nos vamos con el primero y el primero está referida a lo que vendría a ser la localización. ¿Se extiende de dónde? Mar frío de la corriente peruana. Fíjense esta ecorregión de dónde a dónde corresponde latitud 5, ya nos vamos de latitud 5 en el caso peruano hasta lo que es el centro de Chile, ¿no? Está formado por corrientes frías que proceden de los mares subantárticos y subtropicales. Profesora, ¿es la corriente peruana? Claro que sí,
Pero nosotros sabemos que la corriente peruana no genera la frialdad de las aguas. Pregunto, ¿por qué las aguas son frías? Así de simple, te viene una pregunta de examen. ¿Tú qué respondes? A ver, ¿por qué las aguas peruanas son frías? Y también chilenas también, ¿no? A ver, alguien. Afloramiento, muy bien, por ahí Ana Lucía, Adriana, Julio César, ¿no? En este caso tenemos el caso del afloramiento. Más que los vientos alisios, Ana Lucía, ¿ya? Es el afloramiento de aguas, ¿ya? El afloramiento de aguas, es el ascenso de estas aguas profundas a nivel de la superficie que han hecho pues que nuestras aguas tienden a ser fríos. Ahora, ¿por qué el mar de Chile, mar de Perú tienden a ser fríos? Es por el afloramiento, es en primer lugar. Profesor, ¿hay otros factores? Sí. Ahí de repente podemos meter a los vientos alisios, pero ojo, que los vientos alisios mueven las aguas, no tanto enfrían. Generan el enfriamiento, el traslado de aguas a otros lugares, pero en este caso es un factor, sí, es un factor también, pero no determinante, ojo, ¿ya? Pero uno de los más grandes importantes es el afloramiento. Por mucho, en este caso tanto, ¿ya? Por mucho tiempo no se habló, ¿ya? ¿Qué dice Eduardo? El afloramiento puede ser, sí es, en este caso, el afloramiento, pues Eduardo, ¿ya? En este caso sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque por mucho tiempo yo veía gente cuando hacía preguntas y me decían, profesora, las aguas son frías, esto debido a la corriente peruana. Perdón, no, esto fue descartado hace mucho tiempo, ¿ya? La corriente peruana es un factor, pero que genera, sobre todo, influenciar en las condiciones climáticas de la costa. Pero el enfriamiento es así, ¡puf! Total, primero el afloramiento, ¿ya? Entonces eso tenemos que marcar si es que viene una pregunta referida a esto. Entonces, nosotros sabemos que este mar frío, ¿no? Habitan sobre todo especies que se van a adaptar a estas temperaturas bajas. Estamos hablando de 14 grados, estamos hablando de 17 grados, porque no te olvides que hay costa centro y hay costa centro, en este caso la costa sur. Entonces, son posiciones distintas. Sabemos que cuando más al sur nos vamos, ¿qué sucede con las temperaturas? Tienden a enfriarse más, ¿no? Y acá hay otros factores también, ¿no? Habla la parte latitudinal también. Nos vamos a la zona sur, eso es más frío. Ahora, vamos a ver en este caso, ya el afloramiento es un elemento importante que genera la frialdad de las aguas, pero ¿qué especies justamente en esta ecorregión están generando habitarlas, ¿no? Se están adaptando a las aguas frías. Tenemos en primer lugar el fitoplancton, especies orgánicas, bueno, estamos hablando microorgánicas, vegetales, una gran variedad de algas, por eso hablamos de flora, una gran cantidad de algas que se propician en este mar frío. Y especies sobre todo como la anchoveta, el pejerrey, el bonito, el jurel, el atún. Ojo, que existe la especie de atún tanto de agua fría como de agua cálida, ¿ya? Pero en el caso del mar frío, la corriente peruana es específicamente de este mar frío. También una variedad, sobre todo, que tenemos de lobos marinos, crustáceos, delfines, en este caso, los delfines, profesor, ahí en este sector, sí, ¿no? Tenemos ahí la presencia de delfines. Los delfines de la zona centro-sur, desde el mar frío, tienen este color grisáceo. En cambio, los del norte, hay delfines también en la zona norte, son de otros colores ya, tenemos ahí con manchitas blancas, por ejemplo, ¿no? Un color más azulado. Es la diferencia también que se tiene con ellos, que se adaptan a otro tipo de aguas, ¿no? Las aves, como el guanay, el piquero, el pelícano, ¿no? El pingüino de Humboldt, la gaviota, ¿qué representan? Profesora, ¿cuántas especies de peces encontramos en esta zona del mar frío? Hay 600 especies, ¿ya? Hablamos de un promedio de 600 especies y variedades importantes, por ejemplo, de los cuales hace que esta zona es considerado nuestro mar frío uno de los mares más ricos en el mundo, ¿no? Por esa gran variedad que se tiene, sobre todo.
Vamos al mar tropical y el mar tropical de dónde a dónde corresponde. Vamos al mapa que es importante. Está en la costa norte del país. Profesora, ¿solo nosotros tenemos mar tropical? No, esto se desplaza hasta la zona de Baja California, esto está hasta México. O sea, quiere decir que Ecuador, Colombia, Panamá, los países centroamericanos tienen esta ecorregión, lo tienen, ¿ya? Y hablamos de una temperatura de 19 a 23 grados en el caso de invierno y en el caso de verano hasta 23 grados. Y sabemos que esto es influenciado por corrientes, ¿no? Corrientes sobre todo marinas de posición o temperatura cálida. Vamos entonces, la localización, la flora. ¿Qué floras vamos a encontrar? Fíjense, algas, también hay presencia de aguas cálidas, manglares en la desembocadura de los ríos Arumilla, Tumbes, Piura y Chira. Ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto. Y te voy a poner esto sobre todo para que podamos recordar un poquito más. Miren, este es un ecosistema denominado, a ver lo que estoy señalando, ¿cómo se llama este ecosistema? Miren, estos arbolitos tienen las raíces externas justamente porque se forman en estas aguas sulfurosas. Hablamos de la confluencia de agua dulce y agua salada, ¿no? Y justo se genera en la desembocadura de los ríos Arumilla, Tumblas. Muy bien, Stephanie, Héctor Eduardo, Anthony, Jorge, estamos hablando del manglar, ¿ya? Pero este es el manglar, pero ¿dónde crece el manglar? ¿En qué ecosistema? ¿En qué ecosistema está creciendo un manglar? Estamos hablando de confluencia fluvio-marina, agua dulce y agua salada, ¿ya? Donde existen y crecen manglares a la orilla de los ríos, en la zona norte del Perú. Yo sé que, ¿por qué se llaman manglares, profesor? Porque crece manglar, pues, ¿no? Pero justamente ese espacio tiene un nombre específico y lo vimos cuando establecemos los relieves. A ver, ¿cómo se llama este ecosistema, ¿no? Donde crecen manglares. A ver, te doy una pista. Empieza con E. ¿Ya? Sigue la S. A ver, por ahí ya lo sacaron, creo. ¿Nadie? Oh, el estero. Muy bien, claro. Eso es profesora, es un ecosistema, claro, el estero. Muy bien, Isaí. Estamos hablando de los esteros. ¿Ya? En los esteros crece el manglar. Y justamente estos esteros son propios, el tipo de agua, la temperatura que existe acá hace que crezca este tipo de vegetación, ¿no? Y es por eso que más lo conocemos como, sobre todo, manglares, ¿no? Muchos lo conocemos como manglares. No se te vaya a ocurrir tú ver este tipo de preguntas en algún momento, no sé, sospecho por ahí que te vayan a hacer ese tipo de preguntas donde te digan, hay un grupo de estudiantes se fue al norte del país y comenzó a ver esteros, llegaron a zona de esteros donde habían muchos manglares, ¿no? Dime a qué ecorregión llegaron estos estudiantes, ¿no? Todos dicen, hay esteros, muy bien, hay como hay arbolitos, marco bosques. Bosque tropical del Pacífico, esa es la respuesta, ¿no? Y no ingresas, pues, ¿ya? Y no ingresas. Obvio, chicos, por favor, ya vamos a ver que la zona donde hay esteros, hablamos de esteros, manglares, ojo, formación de manglares corresponde al mar tropical, ya, al mar tropical, hay este tipo de vegetación propia, no te olvides, ya, que sea algo que se te quede para ti, sobre todo. Entonces, vamos a hablar. Algas, manglares, esto es lo más importante que hay que, en este caso, resaltar a orillas de estos ríos, Arumilla, Tumbes, Piura y Chira, ¿ya? Y en el caso de la fauna, hay una fauna oceánica, porque estamos en el mar tropical, ahí están los peces que se han adaptado a estas aguas de temperaturas altas, el pez espada, el merlín, el barrilete, el dorado, el atún, las tortugas, las ballenas jorobadas y el delfín. Tienes la zona de los manglares, ojo, ya que ¿qué encontramos en la zona de los manglares? Pues bueno, cangrejos, rojos, langostinos, conchas negras, almejas, caracoles, el cocodrilo americano, el oso manglero, ave fragata.
Bueno, el cocodrilo americano y el oso manglero que ya entraron en proceso de extinción también. Y en zonas rocosas, las langostas y cangrejos también, que encontramos este tipo de especies, sobre todo en esta zona del mar tropical, ¿ya? El mar tropical. Muy bien, vámonos entonces, profesora. Estos son las 12 ecorregiones marinas y ahora nos vamos a la costa. Y en el caso de la costa, ¿qué nos toca desarrollar? Pues entramos a lo que es a la zona continental, el desierto del Pacífico, ¿ya? El desierto del Pacífico. Comprende de latitud 5, profesora, entonces aproximación entre lo que vendría a ser la parte de la Libertad, un poco de Piura, no, esto es más Piura, ¿ya? Latitud 5, hasta latitud 27, este es al norte de Chile. Quiere decir que Chile también presenta desierto del Pacífico. Muy bien, y vamos a ver sobre todo hasta dónde comprende este desierto del Pacífico, como está colindando con la cordillera occidental, entonces comprende hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces en extensión correspondería hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ¿qué encontramos en el desierto? En el desierto vamos a encontrar ciertas ondulaciones a lo que nosotros conocemos como estribaciones andinas, cerritos, zonas escarpadas en los sectores centrales y sur del país, ¿no? Hay zonas en este caso por la presencia de estos cerritos, muchas piedras, zonas secas, ¿no? A eso se refiere. Hay afluencia de rocas, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y el clima, ¿cuál es el clima que tiene el desierto del Pacífico? Es un desierto, chicos. Acá no hay clima pues templado, ¿ya? Jamás, espero que nunca marques eso. Acá no hay clima templado. Como es un desierto y sabes que la corriente peruana está influenciando en el clima en este sector, pues somos no somos cálidos. O sea, esto no existe, profesora, somos cálidos, no, ni siquiera cálidos. Somos semicálido muy seco. ¿Qué significa? Que las precipitaciones son escasas, solo lloviznas, garúas, nada más. Eso significa, ¿ya? O desértico, también te puede venir esto es correcto. O árido, subtropical, ¿ya? Árido, subtropical. Eso quiere decir que las precipitaciones no hay, escasean, ¿no? Con neblinas invernales. Bueno, los que están en Lima, por ejemplo, saben lo que es eso, ¿ya? O los que están en la zona costanera, en las zonas costaneras de estos departamentos, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, parte de Arequipa, ¿no? Saben lo que es las neblinas invernales, ¿no? Ahora, viene la flora. ¿Qué flora es la que predomina? ¿Qué es lo que ha venido en examen, chicos? Desierto del Pacífico, sabemos que no hay mucha vegetación, es escasa la vegetación por las pocas precipitaciones. Entonces, vamos a encontrar ahí totorales, junciales, tinanciales, ¿no? En ciertas formaciones donde hay estancamiento de agua, ¿no? El caso de pantanos, humedales, por ejemplo, ahí vas a encontrar este tipo de vegetación. Pero algo que ha venido mucho en examen, ¿ya? Y esperemos que se repita para que tú puedas marcar, son las lomas, formación de estos ecosistemas, las lomas costeras. Y las lomas costeras tienden a aparecer en época de invierno, ¿ya? En época de invierno aparecen las lomas costeras. Esto es parte de la formación, sobre todo en este caso, del desierto del Pacífico. Y también la fauna es rica en especies endémicas. Profesora, ¿qué significa esto de endémicas? Especies únicas. No las vas a encontrar en ningún otro espacio, en otro ecosistema, no, solo acá, ¿ya? ¿Y cómo es endémica? Solamente, bueno, sobre todo especialmente en aves, el cernícalo, el aguilucho, la tortolita peruana. Bueno, en este caso de las aves son las que se distinguen, sobre todo en este desierto del Pacífico. Están los reptiles, las lagartijas, serpientes, los peces, el caso del bagre, la lisa, los crustáceos, el camarón de río, sobre todo. No olvidemos que toda la costa y esta parte del desierto del Pacífico, ¿no? Está lidiada, pues forma parte de la vertiente del Pacífico, los ríos de la costa, pues. Y hay formación
de camarón, profesora, sí, pero los camarones de río más está en la zona centro, Lima, ¿ya? Cañete, por ejemplo, ¿no? Y hasta la zona sur, ¿no? No hay tanto camarón en la zona norte, ¿ya? Más en la zona sur, para que tengan ese datito, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el desierto del Pacífico, no olvidemos estas características. Muy bien. Vamos entonces a lo que es el bosque seco Profesora, ecuatorial. disculpe que le Sí, interrumpa. dime, Justo cuando dijo algo de que él no había en la zona sur, ahorita es que se me cortó un poquito y no entendí. el camarón. El Ah, camarón, el caso del camarón, claro, camarón de río lo encontramos más y se ha desarrollado más a partir de Lima hasta la zona sur del país, ¿no? En el caso del norte, cuando te digan, profesor, en los ríos hay presencia, es casi nada, que es casi nada la presencia de camarones, ¿ya? Más es en la costa centro-sur, la presencia de camarones de río sobre todo. A ese datito nada más, ¿ya? Bueno, nos vamos al bosque seco ecuatorial y en el caso del bosque seco ecuatorial, miren esta palabrita, por favor, para que ustedes se orienten también. Estamos en la costa peruana. Estamos en la costa peruana. Miren qué regiones está abarcando lo que es el bosque seco ecuatorial. Hablamos de Tumbes, Piura y Lambayeque, por ejemplo, en el caso peruano, ¿ya? Quiere decir que hay árboles, o sea, hay bosques, pero mira cómo son, secos. Ojo con esto. Entonces, razonemos un poco y fíjense si esto está y vemos todo lo que está de lila, por ejemplo, en el mapita, ubicando lo que es el bosque seco ecuatorial. Esto se va hasta la zona seca del valle del río Marañón en Cajamarca. Miren hasta Cajamarca, hasta donde se prolonga como una especie de, en este caso, de hilo, ¿ya? Por ahí, ¿no? Es una pequeña porción nada más, pero hay presencia del bosque seco ecuatorial en este sector. Entonces, profesora, ¿me tengo que asociar a bosques? Sí. Ahora, mira el clima, por favor. El clima, estamos cerca a la línea ecuatorial, estamos a zonas de baja latitud, estamos en la costa peruana. El clima es tropical, hace calor, pero es seco. Tropical, cálido, seco. ¿Qué he dicho cuando dicen seco? ¿Qué hemos dicho? O sea, es tropical, ¿ah? O sea, profesora, ¿qué significa? Hay humedad, hay temperaturas altas, hay lluvias, ¿no? Pero dice seco, profesora. Es verdad, cuando te dice seco, quiere decir, por ser tropical hay lluvias, hace calor, hay mucho calor en la costa norte, pero las lluvias no son todo el año. Las lluvias, ¿cómo son? Estacionales. Tienden a ser estacionales. Y al ser estacionales, ¿qué significa? Que cuando llueve, todo se vuelve verde, 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 ¿no? Por ahí se infiltra también, va la napa freática, ¿no? Ahí empoza el agua. Y las raíces de los árboles se alimentan de eso también. Pero cuando no llueve, desaparece la vegetación baja, o sea, desaparece la vegetación que está en el suelo, la vegetación baja. Todo se vuelve seco y solamente quedan los árboles. Y es por eso que habla de bosque seco ecuatorial. ¿Ya? Bosque seco ecuatorial. Entonces, miren, si alguna vez te hacen esta pregunta tan difícil como es ¿cuál es el clima del bosque seco ecuatorial? Tropical, porque está en la zona norte. Bosque ecuatorial, sácalo por Ecuador. Ecuatorial, esto es tropical, hace calor, pero seco. Y mira que se repite de bosque seco. Entonces, a partir de ahí, ¿tú qué dices? Profesora, la vegetación arbórea es la que predomina, claro, pero no tanto la vegetación baja. Así es, que desaparece con la falta de lluvia. ¿Dónde lo ubicamos a esto? Miren cómo es el relieve, es llano en algunos sectores, como el caso este, es montañoso. Ahí tenemos la presencia de los cerros de Amotape. Estos cerros de Amotape que se formaron en la era paleozoica, por ejemplo, ¿no? Forman parte de la cordillera costanera, ¿no? Sabemos eso, ¿no? Y está, sobre todo en este caso, presente en este sector norte. Algo que ha venido en pregunta de examen, profesora, en la pre acerca del bosque seco ecuatorial es la vegetación. Como son bosques, ha venido mucho, por ejemplo, te han puesto el guayacán, el porotillo, el guaitaco, por ejemplo, que tú puedes observar acá, ¿ya?
Pero, a ver, acá se me ha corrido. Se me corrió. ¿Qué pasa? Te viene siempre el algarrobo. ¿Ya? Es la vegetación representativa de esta ecorregión. El ceibo, el algarrobo, el guayacán, profesora, también se utilizan para, bueno, la población lo utiliza para uso, en este caso, doméstico, uso para construcción de algunas edificaciones, etcétera, ¿no? Pero el algarrobo es el que representa también y se puede sacar, porque siempre te van a poner ahí también el algarrobo cuando te pongan ejemplos acerca del bosque seco ecuatorial. Ahora, la fauna, ¿no? En este bosque, ¿qué tipo de fauna es la que habita? Fíjense, acá tenemos, sobre todo en el bosque seco ecuatorial, ¿no? Tenemos la pavali blanca, el oso de anteojos, el puma, el oso hormiguero, el zorro de sechura. Profesora, el puma, profesora, el oso de anteojos. Todo esto está en el bosque seco si esto es costa peruana, profesora. Sí, por eso Antonio Brac dijo, no es posible que habiten este tipo de especies en una zona supuestamente que nosotros conocemos como costa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué llegaron estas especies acá o por qué habitan esta zona? Es porque se han conectado con la región amazónica. Muchas de estas especies tienen, en este caso, ya, tienen origen amazónico. Han cruzado por el paso más bajo, ¿no? Paso o abra más bajo que tiene el Perú, que es Orcuya. ¿Ya? Por Cuya. Como está conectando con Cajamarca, estamos hablando de este traslado que ha habido de estas especies de origen amazónico a la zona del bosque seco ecuatorial. Es por eso que encontramos este tipo de, sobre todo, de fauna. ¿Ya? A tener en cuenta eso. ¿Ah? Ahorita voy a hacer un repaso de todo esto rapidito también para ver en qué podemos ubicar rápidamente. Nos vamos al otro bosque y miren, si ustedes ven el mapa, voy a agrandar el mapa, ¿ya? Miren dónde queda el bosque tropical del Pacífico. Profesores, Tumbes, sí, chiquitito, ¿ya? Chiquitito tenemos acá. Este es nuestro bosque, en este caso tropical del Pacífico. Miren la vegetación, profesor, esto parece la Amazonía. Sí, parece la Amazonía. ¿Ya? Porque los árboles son de gran tamaño, miren, superan los 30 metros. Ahí encuentras cedro, guayacán, ceibo, gualtaco, palo de balsa. El palo de balsa es utilizado, en este caso, un árbol que tiene la madera con baja densidad y sirve para elaborar embarcaciones, por ejemplo, ¿no? Flotan mucho más rápido también. Gran cantidad de pifitas, en este caso la salvagina, por ejemplo, una de ellas, pero miren ustedes, ¿ya? Pareciera, ¿no? Está el jaguar, profesora, el otorongo, entonces también en esta, mira, coincidencia con el bosque seco ecuatorial, que acá también vamos a encontrar que la fauna tiende a ser de origen amazónico, ¿ya? De origen amazónico. ¿Dónde se localiza? Está a lo largo de la costa del Pacífico, desde la zona norte, estamos hablando en la zona de Tumbes, conocida como la zona del Caucho. Ahora, no solamente nosotros lo tenemos, esto se prolonga hasta lo que es América Central. Entonces, aquellos países que también están en América Central, bueno, Ecuador, Colombia, Panamá, la parte, en este caso, de Costa Rica, etcétera, todos ellos también presentan este tipo de ecorregión, ¿ya? Pero en el caso de nosotros, a nosotros nos tocó chiquitito, nada más. Y mira el clima, quiero que te fijes en el clima. Y el nombre de la ecorregión, bosque, quiere decir, ¿cuál es la vegetación predominante? Árboles. Pero árboles de qué? De gran tamaño, superan qué cosa? Los 30 metros de altura, ¿ya? Entonces, ¿hay vegetación baja? También. Ahora, dice húmedo, ¿qué significa tropical húmedo? Acá no dice seco, ¿qué significa? Que llueve siempre. Y como hay lluvia perenne, siempre, constante, la vegetación es más alta, la vegetación es presente siempre, ¿no? Entonces, a tener en cuenta, mira, tú con el clima puedes sacar qué tipo de vegetación existe en una zona. A ti te dicen seco, entonces dicen, ay, no, hay escasa vegetación, entonces la vegetación tiende a escasear. Te dicen húmedo, por ejemplo, ya te están diciendo que en esta zona hay mucha lluvia, ¿no? Entonces te dicen muy húmedo, ¿qué significa? Oh, profesora, llueve constante, oh, no para de llover, así es,
¿no? Entonces, fíjense cuál es la característica, sobre todo, que se presenta acá, ¿no? La selva alta, por ejemplo, es la región más lluviosa del Perú y dice muy húmedo su clima, semicálido, muy húmedo, ¿no? Tiene esa característica, ¿ya? Entonces, a poder acá generar, sobre todo, esa relación. Muy bien, entonces vamos acá, dice la flora, ¿ya? Colinas menores con numerosas quebradas, bosques densos de árboles que superan los 30 metros, tenemos gran cantidad de epifitas, ¿ya? La fauna de origen amazónico, el jaguar, el otorongo, el monocoto de Tumbes. Esto sí, subrayenlo porque ha venido muchas veces en pregunta. Te han puesto, por ejemplo, esto para confundir a los chicos. Yo no sé por qué hacen eso, pero bueno, te ponen el jaguar, el otorongo, ¿no? Te ponen el oso hormiguero y te dice, ah, tú dirías, ah, profesor, esta es la Amazonía. Yo por la fauna he sacado la Amazonía, profesora, marco la Amazonía. Y te ponen después, al final, te ponen el monocoto de Tumbes. Ya, pues la Amazonía no es Tumbes, pues. ¿Ya? Entonces ahí nomás tú te detienes, ajá, ajá, alto, alto. Si te ponen el monocoto de Tumbes, o también conocido como el mono aullador, ¿ya? Entonces quiere decir que esto es bosque tropical del Pacífico. Esta especie de monito, que ya entró en proceso de extinción también, se ubica en esta ecorregión peruana, ¿ya? Está en esta ecorregión peruana. Muy bien, entonces, chicos, ¿qué tienen en común el bosque seco ecuatorial y el bosque tropical del Pacífico en la fauna? ¿Qué tienen en común en la fauna? A ver, ¿qué tienen en común en la fauna? El bosque tropical del Pacífico y el bosque seco ecuatorial. ¿Qué tienen en común estos dos ecorregiones en su fauna? A ver, ¿qué tienen en común? Muy bien, Héctor Eduardo, muy bien, Estela. De origen amazónico, ¿ya? De origen amazónico, no olvidemos eso. Ahora sí, vamos a subir la cordillera, ¿ya? Vamos a subir la cordillera. Y fíjense, estamos hablando de lo que es serranía esteparia. ¿Qué significa serranía esteparia, profesora? Bueno, esta denominación se debe que en este tipo de ecorregión las lluvias no son todo el año, y eso lo sabemos porque en la sierra no llueve todo el año. Las lluvias también tienden a ser estacionales, ¿no? Entonces tú cuando vas a la época, a la sierra, en la época de lluvia, diciembre, enero, febrero, marzo, tú vas, viajas allá, ¿qué sucede? Pues todo es verde, en la sierra pues parece la selva, todo se cubre de verde, 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 pero cuando vas en junio, julio, por ejemplo, todo es seco, porque no hay lluvias. Entonces, esa contrariedad de paisajes, ¿no? Se conoce como serranía, en este caso de tipo esteparia. ¿Dónde se extiende? A lo largo del flanco occidental, vemos acá todo lo que está de marroncito, ya todo lo que está de marroncito en el mapa. Estamos hablando de lo que vendría a corresponder a ser desde el departamento de la Libertad hasta lo que vendría a ser la zona de Tacna de 1000 hasta los 3800 hasta 4000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos de serranía, acá ya está, ¿quién se ubica? La cordillera de los Andes. Parte de 1000, ¿ya? ¿Hasta cuánto? Estamos hablando de 3800, ¿no? Hasta 4000 en algunos espacios. Ahora, la serranía esteparia tiene, miren, dos tipos de clima, templado subhúmedo, ¿ya? Y frío. Entonces, profesora, ¿yo cómo ubico eso, profesora? Chicos, eso es fácil, porque miren, ¿dónde será templado subhúmedo? ¿En las partes altas o en las partes bajas? Tú te das cuenta, ¿no? Sabemos que cuando subimos la cordillera hay elementos del clima que disminuyen y aumentan. De 1000 a 3800, y miren, ponen acá hasta 3000, es un clima, o sea, en las partes más bajas es templado, ¿no? Subhúmedo, o sea, hay presencia de humedad. Y pasando los 3000, ¿cómo será? Estamos hablando de un clima frío. Pregunto, si tú ubicas un templado subhúmedo, mira la ubicación en posición altitudinal, ¿dónde habrá más vegetación? ¿En un templado subhúmedo o en un clima frío? A ver, díganme ustedes, a ver por razonamiento.
¿Dónde habrá más vegetación? ¿En un templado subhúmedo o un clima frío? Entonces ahí podemos sacar dónde hay presencia de pajonales, ichu, bofedales, ¿no? Claro, en un templado subhúmedo, pues. Ahí hay, ¿qué cosa? Ahí hay mucho más vegetación, ¿ya? Ahí tenemos más vegetación en esta zona. Por ejemplo, tenemos las gramíneas, los cactus, ¿no? Que se adaptan a, bueno, a las condiciones de la falta de agua. El guarango, muchos confunden el guarango con, esto es más en la serranía esteparia, lo confunden con el algarrobo, el molle, ¿no? El mito. Y en las partes altas, pues la vegetación es más pequeña, ¿no? Tienes gramíneas, arbustos, ¿no? Simplemente desciende la vegetación, ¿ya? Eso por la condición del clima, sobre todo. Entonces, esta es la zona de los valles estrechos, quebradas, laderas muy empinadas. Ese es el caso de serranía esteparia. Vamos a la flora. Fíjense en las partes más bajas, es más grande la vegetación. Por ejemplo, el que ves acá es el molle. Este arbolito es sagrado, utilizado por los incas, ¿no? Por mucho. Y se ha adaptado, yo veo molle hasta en la costa, ¿ah? Así es que se ha adaptado muy bien a diferentes climas, pero es propio de la serranía esteparia. Cuando ingresas a San Marcos vas a encontrar molle. El día que te da mareo, estás mala y te quieres desmayar, agarra las hojitas de molle y eso sirve para reestructurar tu sistema respiratorio. Es muy bueno, utilizado incluso de sus frutos, que son como semillitas rojas, se utiliza para hacer chicha, utilizado mucho en la época incaica, ¿no? El famoso molle, el guarango, los cactus, la parte media tenemos la bromelia, la flor de la cantuta, que es la flor representativa, ¿no? Del Perú, y en las partes altas que están las gramíneas, el chocho o tarwi, ¿no? Espero que estén consumiendo esto, chicos, que es alto en nutrientes para ustedes también, ¿ya? Vamos acá, entonces, la fauna, ¿no? ¿Qué se adapta acá? El aguilucho, tienes el cernícalo, el puma. El puma, sobre todo, no es a pensar que es ese puma, pues, profesora, que está de la Amazonía. No, este es el puma andino, ¿ya? Este es el famoso puma andino, el cóndor andino, ya está sobrevolando estas zonas. La paloma torcaza, el venado gris de cola blanca, tienes ahí los guanacos, las vizcachas que habitan esta ecorregión. Subimos la cordillera y al subir la cordillera, abajo está serranía esteparia, ¿no? Y a partir de los 3800, ya para arriba, hablamos de Puna y los Altos Andes. Entonces ya el clima, desde a partir de acá, estamos hablando de un clima gélido, ya pasando, en este caso, los 5000, un clima gélido. Profesora, pero tenemos ahí, en este caso, un clima frío gélido. ¿Ya? Muy frío, gélido. Ahora, vamos a tener acá, por ejemplo, en esta ecorregión, sabemos que también se comparte por el caso de Chile, tiene también cordilleras, zonas altas, va de Chile, Argentina, por ejemplo, hablamos de zonas de mesetas, zonas onduladas, zonas muy escarpadas, suelos pantanosos en los bofedales. Profesora, ¿qué son los bofedales? Los bofedales son zonas donde emerge o infiltra el agua. No sé si alguna vez has ido a zonas altoandinas y vas a ver que esto se forma por las lluvias, ¿ya? Puede formarse por las lluvias los bofedales, que hay charcos, 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 charcos de agua, ¿ya? Que algunos lo confunden, ay, mira, una lagunita, no, esos son bofedales, ¿no? O por infiltración, el agua tiende a subir, emerger y forman estas especies de emposamiento de agua que alrededor crece vegetación, pues, ¿no? En las zonas altoandinas. Estos son los llamados bofedales, ¿ya? La flora, entonces, ¿qué flora tenemos en las zonas de Puna y los Altos Andes? Pues bueno, es una zona ya donde hace frío. Ya no hay pues árboles, bosques, no tenemos acá. Tenemos pajonales, gramíneas, ya, bofedales, bosques de quinoales, rodales y sobre todo, esta es la flora representativa en esta zona que es la Puya Raimondi o rodales de Titanca. Miren, esta titanca que solamente, bueno, es de climas, hablan de climas fríos. Miren, esta persona debe medir cuánto, unos 60, 70. Miren cuánto llega a medir una titanca, ¿no? Estamos hablando de 12 metros de altura en algunos casos
y florece una sola vez en la vida, ¿ya? Una vez que florece, muere, ahí termina, ¿no? Entonces genera la inflorescencia más grande del mundo, ¿no? Una de las, justamente de las floras más características de esa zona. Miren la yareta, ¿cómo es la yareta? Y esto por ser zonas altoandinas, zonas altas, donde hay frío, es como una vegetación que se apiña a las piedras, al suelo, a la tierra, ¿no? Y crece así como una especie de alfombrita, ¿no? Esas son las yaretas. Ahí tienes los suris, no vayan a pensar que los suris pues son, ay, profesor, esos gusanitos que como en la Amazonía, no. Esto es ñandúes o la, en este caso el ñandú o también la avestruz andina, algunos lo conocen. El suri o ñandú, ¿ya? También encontramos vizcachas, camélidos y las pariguanas. Como es zona de la Puna, en la Puna hay muchas lagunas. Y en las lagunas están las llamadas pariguanas. Estas pariguanas emigran, pues son las que vuelan y llegan a la costa, por ejemplo, ¿no? Y tenemos ahí la característica de las pariguanas es las patitas largas que tienen. Los patos, las tarucas, los cóndores. El cóndor está sobrevolando. Miren, viene de la serranía esteparia, pero su hábitat está acá, en las zonas altoandinas sobre todo. No olvidemos que los cóndores a veces por buscar comida llegan hasta la costa, ¿eh? Llegan hasta la costa sobre todo. La vizcacha, chicos, está en proceso de extinción, ya no hay muchas vizcachas, ya están desapareciendo, dicen por esta, en este caso, ecorregión, ¿ya? Nos vamos entonces, ahora sí, el páramo. Profesora, miren dónde está ubicado el páramo. El páramo está entre lo que es las dos regiones de Piura y Cajamarca. Estamos hablando de las cuencas altas de los ríos Quirós y Huancabamba. Es la ecorregión menos conocida y menos estudiada hasta la fecha. ¿Ya? Es la ecorregión menos conocida y menos estudiada hasta la fecha. Algunos dicen, profesora, ¿el páramo a dónde pertenece? ¿A la costa, a la sierra, a la selva? ¿A dónde pertenece el páramo? Miren, el páramo estaría ubicado, por ejemplo, en una zona alta, estamos hablando de 3.500, ¿ya? 3.500 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir, si es 3.500, a 3.500, profesora, yo siento frío. Y es por eso que el clima es frío, ¿ya? Pero es muy húmedo, nublado con altas precipitaciones. Entonces, ¿de dónde, profesora, yo voy a sentir humedad si supone que yo subo la cordillera y la humedad desciende? Entonces, a 3.500 yo voy a sentir frío, es verdad, pero húmedo, profesora, ¿por qué? Por las precipitaciones, ¿ya? Por las precipitaciones. Acá se está juntando ya los vientos, la nubosidad, todo y está generando altas, en este caso, precipitaciones. Acá hay lluvia. Es por eso que habla de un clima muy frío. Este es el clima del páramo. Frío, muy húmedo. Ojo con esto, ¿ya? Porque uno puede decir, 3.500 la humedad desciende. No, acá la humedad es por las precipitaciones que acontecen en el páramo, sobre todo. Entonces, ¿dónde encontramos? Zona de mesetas, zona de altas cumbres, zonas onduladas. Y miren, esto es la característica del páramo. Tú cuando vayas al páramo en alguna vez, en la zona parte de Cajamarca sobre todo hay más de esto, miren lo que vas a encontrar. Siempre va a haber neblina. Neblina, neblina. A pesar que llueve y hay mucha humedad, ¿ya? Mira, tú caminas por esta zona y vas a decir, profesora, estoy en la Puna. No, no es Puna. Esto no es Puna. ¿Ya? Y fíjense, no hay bosques ni siquiera. Uno debe decir, profesor, acá deberían haber bosques. No, no hay. ¿Qué retiene que no hayan bosques? La humedad. O sea, la humedad, el frío que existe acá. Entonces no hay. Miren, acá también tenemos otra imagen de páramo. Siempre cubierto de neblinas. ¿Ya? Siempre, y la vegetación no es alta, no es tan alta. Por ejemplo, esta es la zona donde vas a encontrar las orquídeas, una gran variedad de orquídeas, líquenes, musgos, helechos, o sea, no hay árboles, es talla mediana, sobre todo la flora que existe acá, ¿no? Y la fauna, vas a encontrar, esta es la especie representativa que es el tapir de montaña, ¿no? Ahí está el búho del páramo, el zorro del páramo, el oso de anteojos también, ¿y saben quién está sobrevolando acá? También el cóndor andino, miren acá. ¿Ya? El cóndor andino también sobrevolando el páramo. Miren por qué zona se va el cóndor. Serranía esteparia, la Puna, el páramo. Miren por dónde se está yendo el cóndor.
Vamos a las regiones, ecorregiones que están ya en el oriente, y en esta oportunidad tenemos la selva alta, ¿ya? Todo lo que está de verde clarito acá correspondería presencia de montañas. No olvidemos que todavía hay cordilleras en este flanco, ¿no? Oriental andino, sobre todo, porque está en la zona oriental. Pero la selva alta está conectando también con las cuencas altas de los ríos Jequetepeque, Saña, La Leche, Chira, Piura y partes medias de la zona conocida del Marañón, ¿ya? Entonces miren el clima en la selva alta, es un clima semicálido, ¿ya? Semicálido, muy húmedo. Quiere decir que llueve, llueve, llueve mucho, mucho, mucho. Hablamos de temperaturas de 22 a 12, tanto en las zonas bajas y en las zonas altas tiende a disminuir un poco la temperatura. Pero es un clima semicálido porque no es que, profesor, ¿esto qué significa? En el día, calor, oh, te mueres de calor. Y en la noche, refresca, ¿no? Igual que en el desierto del Pacífico. ¿Te acuerdas que era semicálido en el desierto del Pacífico? En la noche, en el día calor y en la noche baja la temperatura. Entonces, pero en el caso de la serranía, del desierto del Pacífico era muy seco. Esto es muy húmedo. La selva alta es muy húmedo por las altas precipitaciones. Y miren los relieves que se distinguen acá. 3 pisos altitudinales, bosques enanos, bosque de neblina y bosque de lluvia. Profesor, ¿eso qué significa? Vamos a encontrar, esto saben a qué, para que no te confundas mucho a qué se refiere el tipo de vegetación. Bosque enano predomina ya la vegetación baja. Bosque de neblina, presencia de neblinas, que hace que la vegetación no crezca mucho, predomina la vegetación media. Y bosque de lluvia predomina ya la vegetación alta, o sea, los bosques, árboles de gran tamaño, por ejemplo. Entonces, va de menos a más, por eso dice bosques enanos, ¿ya? Y estos se forman, no pasan de los 5 metros. Ahora, ojo, en un bosque enano predomina la vegetación baja, pero eso no quiere decir que no encuentres árboles. Estoy hablando de la predominancia, o sea, hay predominancia de vegetación apegada al suelo. ¿Ya? A eso, en este caso, nos estamos refiriendo. Y igual, acá en el bosque de neblina, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes arbustos, tienes ahí en este caso y presencia de árboles que se resisten, sobre todo al frío. No son tan altos, eso sí, los árboles, ¿no? En el bosque enano. En el bosque de neblina, vamos a encontrar, ¿no? Que ahí el aire, la humedad está formando esta constante neblina, ¿no? Las precipitaciones que hay y la vegetación que predomina es media. Por ejemplo, en esta zona encontramos las orquídeas, ¿ya? Una gran variedad de orquídeas. Tenemos ahí la presencia de bromelias, ¿no? Epifitas, por ejemplo, en esta zona de bosque de neblinas. En el bosque de lluvias ya no, pues en el bosque de lluvias ya encontramos caoba, palmeras, ¿no? En este caso, ceibo, ¿no? Que representan, y esto es más denso, más exuberante por las altas precipitaciones que acontece en este tipo de superficie, ¿ya? Entonces, esto es por el tipo de vegetación, sobre todo. Vamos a encontrar estos 3 pisos altitudinales. Por ejemplo, ¿cuál es la vegetación? No olvidemos que en esta zona también se encuentra lo que es endenismo. Ojo, endenismo que significa especies únicas, ¿ya? En el caso de la fauna, estás observando algunos de ellos, como es el caso del mono choro de cola amarilla. El mono choro, chicos, está en peligro de extinción también, el pobrecito. El mono choro de cola amarilla, ojo. El gallito de las rocas, es la ave representativa del Perú, ¿no? El oso de anteojos, la sachabaca, el armadillo, la variedad de picaflores. Nosotros tenemos una gran variedad de picaflores en nuestra selva alta también. Bueno, la flora quinoa es variada. ¿Te acuerdas los 3 pisos altitudinales? Bosque enano, bosque de neblina y bosque de lluvias. Entonces, talla baja, talla media, talla alta. Miren la gran variedad de flora que hay. Una gran variedad de flora que existe en la selva alta, desde baja hasta alta, ¿no? Cedro, quina,
cao, en este caso el cacao, el roble, el sauce, el nogal, las orquídeas, bromelias, o sea, una gran variedad de especies, tanto de flora como de fauna, ¿ya? Muy bien, nos vamos al bosque tropical. Esta es la penúltima ecorregión, ¿ya? Soy de Tumbes y en la parte de la plaza y en Corrales hay un árbol que se le suele conocer como matacojudo. ¿Tiene algún otro nombre? Eh, ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo que matacojudo? Creo que ese arbolito, si le has tomado foto, no tengo la fotito, ¿ya? De repente lo puedo ubicar más por la fotito de el arbolito. Ese arbolito. De repente ahí le saco el nombre. A ver, ya, y ahí lo respondemos. A ver, por ahí había cositas. ¿Qué más me dicen por acá? A ver, dice Matacoto y árbol de Tumbes. Sí, me parece que este es. A ver, si no tengo. Si no tengo equivocarme. Lo conocen de esa manera, pero el nombre científico, el nombre, creo que eso está más asociado con... Eso si no me equivoco, es un ceibo, ¿ya? Eso es parecido al ceibo. Le dicen matacojudo, bueno, tiene una historia ahí, ¿no? La ceiba o fétida también se le conoce. Ceibo, ceiba o fétida. Tiene ese nombre, ceibo o fétida. Bueno, hay un nombre científico más que nada, ¿no? Por ahí, pero ya, y son comibles porque tengo entendido que solamente lo utilizan o también le dicen matacojudos. Por eso, eso de matacojudos viene de que lo denominan como el árbol también dinamita, por ahí creo que le suelen denominar, ¿no? Se suelen desprender. Es la ceiba, me parece. Esta es la ceiba, ¿ya? Por el gráfico. La ceiba. Tengo entendido, más es la ceiba. Eres de Tumbes. Tumbes, hace mucho calor en Tumbes. Bueno, vamos entonces, seguimos con el último, nos vamos a la última, ya, la última, a la penúltima ecorregión. Vámonos antes que no se nos pase el tiempo. Bueno, chicos, vamos entonces, dice acá, bosque tropical amazónico. Esta es la ecorregión más grande, si ustedes pueden observar acá, ya, observen acá, esto es la ecorregión más grande que tenemos. Bueno, es la más extensa y sabemos que es parte de lo que se conoce como la selva baja, ya, esto vendría a ser la selva baja y abarca pues regiones de Loreto, Ucayali, ¿no? Parte de lo que es Madre de Dios también. Una parte chiquita lo que vendría a ser Puno. Ojo que Puno no solamente es zona altoandina, hay también presencia de selva. Ahora, y tenemos acá el clima es tropical húmedo con lluvias permanentes y estación secas en la zona sur, ¿no? Hablamos esa diferencia. Pero ahí es la ecorregión con mayor presencia tanto de flora como de fauna. Predomina la llanura, las colinas inferiores a 500 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir, ¿qué cosa es? Si es selva baja, pues zona de ríos, zona de llanura, zona de ríos meándricos, por ejemplo, ¿no? Que se presentan en esta ecorregión. Y tenemos una gran variedad, sobre todo de acá, por ejemplo, ya, de lo que vendría a ser
la presencia de la flora heterogénea, bosques inundables, lupuna, los aguajes, los bosques de ladera que encontramos en esta, sobre todo en esta ecorregión. La vegetación que predomina, sobre todo, bueno, son árboles, árboles, por eso la denominación de bosques, bosque tropical, amazónico, inundables, lupuna, aguajes, bosques de ladera. Ahí están en estas zonas acuáticas la famosa Victoria regia, ¿no? El lupuna, que es uno de los árboles más grandes, sobre todo de la Amazonía, ¿no? Que se distingue, ¿ya? Este es el lupuna. Y el cetico también presente en este caso, en esta ecorregión, ¿ya? Vamos a tener, aunque la foto del cetico no es muy, una de las más representativas, es mucho más frondoso sobre todo. Vamos entonces a partir de acá también ver la fauna, es rica, variada, tenemos ahí estratos del bosque, el sajino, el oso hormiguero, el jaguar, es mucho más variada. El famoso delfín rosado, que ya también está en peligro de extinción, el pobre ya no se deja ni ver, y el perezoso, que están habitando pues los llamados bosques, ¿no? En esta zona es propiamente su hábitat. Y una ecorregión pequeña que está muy a la zona oriental, que es la parte de Madre de Dios, abarca las pampas del río Hit, esto frontera con Bolivia, ya no olvidemos esto. Hablamos de un clima sobre todo húmedo, con estación seca en invierno, temperaturas de 24 a 26 grados sobre todo. Profesor, ¿es una zona cálida? Sí. ¿Qué significa estación seca? Que en la zona de sabana de palmeras, que está en la zona de Madre de Dios, las lluvias, cuando hay lluvia, pues la vegetación tiende a ser ¿qué? Verde, amplia, ¿verdad? Pero en una zona, nosotros hemos visto sabana, bioma, ¿qué hemos visto? ¿Cuál es la vegetación predominante? Gramíneas, pastos naturales, ¿no? Entonces, esa es la vegetación predominante en una sabana. ¿Por qué? Porque las lluvias tienden a ser estacionales. En el caso de nosotros, que estamos en Madre de Dios, no hay tantos árboles. Por ahí unos que existen, pero más la presencia de palmeras, ¿no? Por eso la denominación también de sabana de palmeras. Por ejemplo, en el caso de la flora, predomina ahí, tenemos la palmera representativa, el aguaje, tenemos ahí en este caso las palmeras de aguaje, ¿no? Árboles, en algunos casos, como les dije, pero más predominan las palmeras, el huasaí y el tahuarí, ¿ya? Son los árboles que más de repente podemos encontrar en la zona de sabanas. Y predomina sobre todo las gramíneas y arbustos dispersos, ¿no? Lo mismo que conocíamos de sabana, también lo tenemos en esta zona, pero la diferencia de presencia más de palmeras en el caso peruano. La fauna, pajonales, en la zona de pajonales y en los ambientes acuáticos. Bueno, tenemos a las especies raras, profesora. ¿Por qué son raras? Porque son diferentes a las demás especies comunes, ¿no? Está el lobo de crin, ¿no? Este lobo de crin, que ¿cuál es la característica del lobo de crin? Que las patitas las tiene más largas que un lobo normal. El ciervo de los pantanos, el color de su pelaje, por ejemplo, característico propio, ¿no? De la zona, y el tucán gigante, no sé si conocen al tucán o también conocido como el tucán gigante que tiene pues su pico característico, ¿no? Esta ave, ¿no? Así, ¿no? Y tiene el pico muy grande. Bueno, gigante, ¿por qué? Porque estamos hablando de entre 56 y 63 centímetros desde la pluma más ahí próxima, la medida que se tiene de este animalito. ¿Y dónde se encuentra? En sabana de palmeras. ¿Dónde está sabana de palmeras? Esto en la zona de Madre de Dios. ¿Ya? Ambientes acuáticos, la nutria, gigante, ranas, peces, etcétera, por ejemplo. Muy bien, chicos, entonces estas vendrían a ser las 11 ecorregiones. Vamos a pasar, en este caso, no es Quinea Pinatá. A ver. Algunos lo conocen de esa manera, ya. Valdivieso, ya, Pinata, no es Quilegeia, Pinata. Bueno, eso de repente es el nombre científico, más que nada de la vegetación. El común denominador del arbolito es lo que de repente algunos quieren determinarlo, ¿no? Chicos, vamos entonces con la última parte. No olvidemos que hay formas de estudiar, hay formas de generar
un poco, como se dice, resumir la información, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de resumir la información, nosotros hablamos de ver cómo podemos recordar más tales datos de la información que se nos brinda o estamos estudiando acerca de las ecorregiones. Por ejemplo, en el caso de las ecorregiones podemos distinguir costa, sierra y selva, donde vamos a ver, por ejemplo, el desierto del Pacífico o la parte marítima, donde vamos a ver el mar frío, la corriente peruana, el mar tropical, desierto del Pacífico en la costa, bosque seco ecuatorial, bosque tropical del Pacífico. Entonces, tú puedes hacer una estructura distinta, tú puedes hacer un esquema distinto donde tú puedes ubicar la mayor información que te recuerde a una ecorregión. Pero eso sí, nunca confundir, pues, ¿no? La ubicación de un bosque seco que está en la selva, jamás vamos a confundir eso. Un bosque tropical del Pacífico tampoco, que vamos a confundir ese tipo de información. Hay que siempre establecer, por ejemplo, determinar qué es lo característico en cada una de estas ecorregiones. Por ejemplo, si hablamos de lomas, lomas costeras, ¿dónde lo ubicamos a las lomas costeras? A ver, ¿dónde ubicamos a las lomas costeras? ¿Dónde dicen que ubicamos a las lomas costeras? Díganme ustedes, rapidito chicos. ¿Dónde ubicamos a las lomas costeras? En el desierto, muy bien. Esto está en el desierto del Pacífico. Nos vamos al desierto del Pacífico. ¿Dónde ubicamos manglares? ¿Dónde están los manglares? Chicos, ¿dónde están los manglares? ¿Dónde ubicamos a los manglares? ¿En qué ecorregión encontramos a los manglares? ¿Dónde hay manglares? En este caso, muy bien, Patricia, estamos hablando del mar, sobre todo tropical, ¿ya? Estamos hablando del mar tropical. ¿Dónde está el mono choro de cola amarilla? ¿Ya? Esto lo mencioné hace un ratito. ¿Dónde está el mono choro de cola amarilla? ¿Dónde está el mono choro de cola amarilla? ¿No? ¿Dónde está el mono choro de cola amarilla? Nadie por ahí, nadie por allá. Muy bien, estamos hablando de la selva, ya estamos hablando de la selva y esto sobre todo de la selva alta. Chicos, ¿dónde está la puya Raimondi o la tintanca? ¿Dónde está? ¿En qué ecorregión? Creo que esto ha sido pregunta de examen en muchas ocasiones. Ojo, ¿ya? La puya Raimondi, ¿dónde encuentras la Puna? Muy bien, Puna o los Altos Andes. Encontramos acá la puya Raimondi. Tenemos, por ejemplo, el algarrobo. ¿Dónde vamos a ubicar el algarrobo? A ver, ¿dónde ubicamos al algarrobo? Chicos, ¿dónde ubicamos al algarrobo? ¿A dónde lo llevamos al algarrobo? No me digas a la selva, por favor. Muy bien, Julio César, estamos hablando del bosque seco, sobre todo del bosque seco ecuatorial, ¿ya? Y tenemos acá el monocoto de Tumbes. Obvio te he dicho, pues ahí, ¿no? El monocoto de Tumbes. ¿Dónde encontramos al monocoto de Tumbes? ¿No? A ver, ¿qué ecorregión solamente tiene la región Tumbes? A ver, muy bien. ¿Bosque seco? No, bosque seco no. El monocoto no está en el... A ver, ¿tú te imaginas un monocoto en un algarrobo? No, pues esto está en el bosque tropical del Pacífico, ¿ya? Bosque tropical del Pacífico. Y el tucán gigante, ¿dónde entrocamos al tucán gigante? ¿Dónde está el tucán gigante? ¿Dónde ubicamos al tucán gigante, chicos? Para terminar esta partecita, estamos ubicándolo en... Justamente está cerquita el tucán gigante. Muy bien, sabana de palmeras, ¿ya? Jóvenes, busquen la forma de organizar información. La forma de organizar información, de repente ustedes se conforman con lo que da la separata en el caso de la pre, pero si quieren estructurarlo de otra manera, también es una forma. Ahora sí, nos vamos a lo que vendría a ser algo ya conocido por ustedes. Hablamos esto de la diferenciación de las regiones naturales según Pulgar Vidal. ¿Por qué estamos mencionando todavía esto de las 8 regiones? Porque parece que San Marcos, a pesar que no tiene esto en su cuestionario, está generando preguntas, ¿no? Y esto para que sirva como una información para ustedes sobre todo. Entonces, acá, Pulgar Vidal habla de la condición transversal, habla de 8 regiones, en este caso, por la posición altitudinal, ¿ya? La parte altitudinal, la parte ecológica, la parte climática, la toponimia, la actividad humana que se realiza en cada una de estas regiones. Partimos de Costa Chala, que esta es la toponimia que se utiliza, el caso de Chala o maíz, o crece apiñado, sobre todo el maíz, ¿no? La región de las neblinas.
La yunga marítima, hay yunga fluvial, yunga marítima, está valle cálido o mujer estéril, ¿no? Estamos hablando que es una zona, una región de valles estrechos, secos, lluvias estacionales y zona de alta presencia de frutas, cultivo de frutas sobre todo, ¿no? Sembrío de frutas. Quechua, valles templados, la mayoría de las regiones andinas, los valles interandinos se encuentran en este tipo de región, presenta la información sobre todo Javier Purgal Vidal. Suni o Jalca es alto, también se conoce cuando ya estamos en las quebradas empinadas subiendo la cordillera. Puna, Soroche, se conoce por las condiciones altas, la baja, sobre todo la presión atmosférica, la falta de oxígeno, ¿no? Genera lo que se conoce como el mal de altura, y Janca o cordillera o blanco por las precipitaciones que se dan sobre todo de nieve. Pasamos al flanco oriental y en el flanco oriental está Rupa Rupa o selva alta, ¿no? Donde tenemos lo que se conoce como ardiente, o magua o selva baja, peces de agua dulce, ¿ya? Esa es la característica sobre todo en toponimia. En el caso de lo que es las condiciones de clima y sobre todo la ubicación altitudinal, ¿no? Algo que sí deben recordar en el caso de 8 regiones es esto: la posición altitudinal de 0 a 500, de 500 a 2300, de 2300 a 3500, así miren cuánto va de 500, 3000. El último que queda es el que se repite en la región siguiente, ¿no? 3500 es lo último que se repite y así consecutivamente, a diferencia de lo que vendría a ser la región, en este caso de Puna, ¿ya? Entonces, vamos con esto para poder ver, en el caso de la región Chala, tenemos de 0 a 500, diferencia dos sectores, costa norte, costa central y sur, donde vamos a encontrar un clima semitropical en la costa norte, hay más calor, y en la zona sur, central sur, que es clima subtropical árido, ¿no? Con mayor presencia de humedad, sobre todo en el ambiente. No es que haya muchas lluvias, porque es árido, ¿ya? Esto de 0 a 500. De 500 a 2300 tenemos el clima cálido seco, tenemos la yunga marítima que está más al sector, la yunga marítima es el que está más al sector occidental, o sea, más a la zona del océano. Temperaturas de 20 a 27, alta insolación. Esta es la región yunga donde hay siempre presencia de luz solar durante, o la presencia de luz solar durante todo el año. Por ejemplo, el caso de Chosica, por ejemplo, encontramos acá, ¿no? ¿No? Cultivos de frutas, muchos hay, palta, chirimoya, por ejemplo, esta es la zona donde tenemos esa característica. Y la yunga fluvial está conectado más con la región amazónica, ¿no? Entonces acá hay más precipitaciones, ¿no? Las temperaturas van de 15 a 22, intermedia, en este caso, y precipitaciones de verano también. Vamos a la zona de clima templado seco, esto es en la región Quechua de 2300 a 3500, temperaturas que van de 11 a 16 grados, precipitaciones siempre son estacionales en este tipo de región. La Suni de 3500 a 4000, tenemos un clima frío seco. Fíjense que la temperatura conforme vamos subiendo va descendiendo de 7 a 10 grados, ¿no? Y justamente a partir de acá ya estamos hablando de las heladas. En este tipo de regiones ya estamos hablando de la presencia de heladas. Y tenemos la región Puna de 4000 a 4800. Tenemos ya el clima muy frío, ¿no? Superior a 0 grados, inferior a 7 grados, precipitaciones de 400 a 1000 metros. Jóvenes, alguien que suba la Puna, hay algo que hay que distinguir. Profesora, zona de mesetas, zona de lagunas, sí. Acá se producen muchas tormentas eléctricas, ¿ya? Hay presencia de tormentas eléctricas, sobre todo en este sector. Clima glacial, bajo, aire muy seco, y esta es la zona más alta, ¿ya? Janca, cordillera, donde hay menor temperatura, menor humedad, menor presión atmosférica, el aire es muy seco, por eso habla de glacial, y las precipitaciones tienden a ser más sólidas, sobre todo en esta región. Y en la región, sobre todo en este caso amazónica, hablamos de la región Rupa Rupa o también la selva alta, 400 a 1000 metros sobre el nivel del mar, donde vamos a tener las temperaturas de 22 a 25, ¿no? Tenemos precipitaciones de 3000 milímetros
en este caso por metro cúbico. Miren que las precipitaciones son más altas, acá tiende a llover mucho. Cálido, muy húmedo, presencia acá, esto según Pulgar Vidal, porque nosotros vamos a la selva alta, hoy estamos hablando de un semicálido. Pero en el caso de la región Omagua, esto es más bajo, esto es zona de llano, zona de presencia de ríos meándricos también, ¿no? Entonces acá es muy cálido, entonces acá la diferencia. ¿Dónde hace más calor? En la selva baja, Omagua, ya hay más humedad y es lluvioso también. Entonces las temperaturas son más altas en la región Omagua. No sé si alguien es de la selva. Una cosa es selva alta y otra cosa es selva baja, ¿ya? ¿Dónde vas a sentir más calor? En la selva baja. ¿Ya? Esto por la concentración de humedad que existe acá, que la humedad genera la retención de calor, ¿no? Entonces tú vas a la región, vas a la zona de Loreto, Pucallpa, por ejemplo, este sector de Ucayali, vas a sentir mucho calor. A diferencia de la selva alta, ¿ya? Tarapoto, por ejemplo, ahí, ¿no? En la zona de Amazonas, la zona, en este caso, pues, ya no es la misma condición de clima. Por ejemplo, tienes en el día hace calor o te mueres de calor, pero en la noche pues, desciende la temperatura, ¿no? En la selva baja no, en el día hace calor, tú dices, profesora, en la noche va a refrescar, no, en la noche hace el mismo calor, o a veces mucho más. Si llueve, el bochorno, ¿no? Uf, mucho calor. Es por eso que la gente, pues, ahí los micros, por ejemplo, no tienen ventanas, ¿no? Todo está al aire, ¿no? Entonces, esa es la diferencia también en cuestión de clima y temperatura, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces para poner hacer lo que es educación cívica, también les dejo las claves en el caso de geografía, ¿ya? Perdón. Vamos a presentar también nuestro material respecto a lo que es educación cívica, ¿ya? Nos vamos a educación cívica y tienen para que apunten sobre todo las claves de esta semana. Están, si leemos bien las preguntas, podemos resolverlas, no hay problema, no hay dificultad. Ahora sí, nos vamos a la parte de educación cívica. Si es que de repente hay alguna consulta, vamos a pasar antes que nos gane el tiempo. ¿Ya? Antes que nos gane el tiempo, nos vamos entonces a lo que vendría a ser, ya estamos entrando a lo que es la estructura del Estado peruano. Ojo, ya estamos entrando a lo que es la estructura del Estado peruano y acá vamos a ver pues el siguiente tema, el que viene la próxima semana, que vamos a darle unos minutos más incluso de desarrollo, en el caso de Cívica, nuestro querido Congreso de la República, ¿ya? Nuestro querido Congreso de la República. Muy bien, entonces nos vamos con lo que es la estructura del Estado peruano, ejercicio del poder del Estado, Estado democrático de derecho, transgresiones al Estado de Derecho, gobierno usurpador, derecho de insurgencia. Son los temas que vamos a ver. Esta semana es el preámbulo para ingresar a lo que vendría a ser la parte de cómo estamos estructurando y se está organizando el Estado, sobre todo en este caso, pues, peruano, ¿ya? Vamos entonces a la primera parte, donde vamos a ver sobre todo las definiciones y las características generales a partir de acá. Por ejemplo, nosotros hablamos qué cosa es el Estado, ¿ya? Cuando hablamos del Estado, menciona ahí y dice lo siguiente. Profesora, el Estado es la nación jurídica políticamente organizada sobre un territorio, un determinado territorio. Eso es correcto, ¿ya? Eso es correcto. Ahora, ojo, por favor, y esto que quede para ustedes, Estado, ¿no? Alguien dice Estado, profesora, y eso le da miedo. ¿Qué cosa es el Estado? Es la nación, ya, dicen que es la nación, ¿no? Es la nación. Ahora, esta nación está jurídica y políticamente organizada. Profesora, entonces acá viene la pregunta, pues, ¿qué cosa es la nación? Entonces, el Estado es la nación jurídica, políticamente organizada. Entonces, acá viene la pregunta, ¿qué es la nación? ¿No? A ver, chicos, ¿qué cosa es la nación para ustedes? A ver, ¿qué cosa es la nación para ustedes? ¿Qué sería la nación para ustedes? A ver, ¿qué sería la nación para ustedes? ¿Nadie? A ver, ¿qué sería la nación para ustedes?
Y simplemente, ya que no encuentro respuesta, ya, esta sería la nación. Que estaríamos hablando de todas estas personas. Todos somos distintos, ¿no? Que conformamos el Estado. Ya, profesora, ¿qué cosa es la población? Pues es la población. Ahora, para formar una nación, yo no voy a decir, vamos, oye, juntémonos y formemos una nación. Eso sí. Claro, muy bien, Patricia. Para formar una nación, algo a este grupo de personas, a esta población, le tiene que unir algo. O sea, nos tiene que unir algo. Por ejemplo, la misma historia, nos tiene que unir la misma lengua, ¿ya? Nos puede unir también las mismas tradiciones, costumbres, ¿no? Y así podemos enumerar varias cosas. O sea, hace que los vínculos que tengamos entre todos nosotros conformemos lo que vendría a ser la nación. Ahora, esta nación dice que está jurídica y políticamente organizada. Entonces, la nación tiene que establecerse en un espacio, a lo que nosotros vamos a denominar territorio. O sea, la nación se determina en el territorio. Y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer, en este caso, nuestro orden jurídico. Nosotros como nación vamos a establecer un orden, en este caso, jurídico. Profesora, ¿y eso qué significa? Nuestras leyes, pues, nuestras normas, que van a regir a todos nosotros, ¿no? A todos nosotros. Ahora, ¿el territorio qué comprende? Suelo, subsuelo, espacio aéreo, espacio marítimo, ¿no? Ahora, en este territorio, ¿qué vamos a establecer? Establecemos soberanía. ¿Qué cosa es establecer soberanía dentro del territorio? Es aplicar nuestras leyes. Por eso somos soberanos, porque nosotros aplicamos nuestras leyes. Profesores, entonces nosotros conformamos el Estado, sí, nosotros somos parte del Estado, ¿no? ¿Tenemos orden jurídico? Sí. ¿Estamos establecidos dentro de un territorio? Sí. ¿Somos políticamente organizados? También. Ahora, nosotros determinamos qué cosa. En el Estado, un tipo de gobierno, ¿no? Un tipo de gobierno. ¿Qué cosa es el gobierno? Nosotros como nación determinamos esto. Personas, instituciones que administran y dirigen el Estado, ¿no? En todo momento. Es por eso que nosotros como nación elegimos un representante del Estado, ¿no? Al que le denominamos jefe de Estado. ¿Quién es, chicos? A ver, ¿quién sería este jefe de Estado que sale de la nación? Pues justamente, ¿no? Que lo elegimos de manera democrática. El presidente. ¿Ya? El presidente. El jefe de Estado, profesor, es el presidente de la República, así es, ¿no? Y hay otras autoridades también, pero el que representa al Estado prácticamente es él. Miren cómo nos estamos organizando y cómo estamos determinando. Eso es lo que nosotros conocemos como Estado peruano, ¿no? Es la nación jurídica, tenemos normas políticamente organizada dentro de un territorio. Como si hay leyes, hay orden, hay instituciones, hay autoridades, nos organizamos en el territorio y ejercemos nuestras normas. Y es lo que se conoce como soberanía. Entonces, el Estado peruano, ¿qué cosa es? Somos una república, profesora. Sí, somos una república. Esta república, pues, ha tenido un inicio, ¿no? Profesora, nos desprendemos en este caso de los españoles y somos independientes, libres, así es. No, nos rige una constitución, ojo, ¿ya? Y estamos hablando sobre todo de una situación en la cual la constitución es un conjunto de principios. Somos una república democrática. ¿Por qué democrática? Porque el poder político emana ¿de dónde? Del pueblo. ¿Y cómo se ejerce esto? Mediante mecanismos de participación. Elegimos a nuestras autoridades. ¿Por qué somos sociales? ¿Por qué una república social? Porque nuestra estructura política y económica está diseñada, ¿para qué? Para promover justamente lo que conforma el Estado, que es la sociedad. Entonces buscamos, ¿qué cosa? Buscamos la igualdad de los ciudadanos,
¿no? Mejorar las condiciones de salud, de educación. Entonces, por eso esa característica social va directamente, ¿no? Para promover el bienestar de la sociedad. Independiente porque no dependemos de ningún otro estado, de ninguna otra designación. Chicos, independiente me refiero a la parte política. Nadie toma decisiones por nosotros. Nosotros lo hacemos como Estado independiente. ¿Ya? Nadie viene a decirnos qué tenemos que hacer, ¿no? Profesora, yo he visto que nosotros dependemos económicamente es otra cosa. De repente hemos hecho un préstamo, generamos actividad comercial, etcétera. Eso es distinto, pero política, cuando hablamos de decisiones políticas, de ahí surgen nuestras normas. Y eso nosotros, nadie nos dirige, somos independientes. ¿Qué cosa es soberana? ¿Por qué somos soberanos? Porque ejercemos y aplicamos nuestras leyes. ¿Dónde aplicamos nuestras leyes? Dentro del territorio nacional. Si esto es el Perú, ¿ya? En el Perú, nuestras normas que se crean se aplican. Tú te vas a Chile, te vas a Bolivia, te vas a Brasil, tus normas caducan. ¿Por qué? Porque las normas que existen en Brasil, Bolivia, se aplican para ti y tú tienes que cumplirlas, ¿no? Entonces, cada país es soberano porque ejerce sus propias leyes dentro de su espacio territorial. Ojo, ¿ya? Ahora, el Estado es uno e indivisible. ¿Qué significa? Pues, bueno, somos en este caso un país único que no puede ser dividido ni fragmentado. Por ahí escuché de repente noticias, profesora, queremos dividirnos, ya no queremos nada con el norte, nosotros seremos el sur, profesora. No podemos hacer eso, no podemos, según la Constitución, habla más bien de forjar la unidad y la integridad como Estado, ¿no? Hablamos de esta entidad política y jurídica, ¿no? Parte de eso. Entonces, según la Constitución, no podemos hacer eso, no podemos generar esa situación, ¿ya? En ningún sentido, sobre todo. Muy bien. Vamos entonces a lo que vendría a ser el gobierno. ¿Qué cosa es el gobierno? Estamos hablando de las personas, instituciones que administran y dirigen nuestro Estado. Entonces, ¿cómo es el gobierno? Ya vamos a tener acá que es unitario, ¿no? ¿Por qué? Porque es único, ¿no? Centro, poder político que tenemos, unitario, en este caso, ¿no? Como gobierno lo tenemos alguien que representa también dentro del Estado, que puede ser el presidente, ¿no? Tenemos ahí los gobernadores regionales, por ejemplo, ¿no? Los alcaldes en el caso de los locales. Representativo y descentralizado. Representativo, que elegimos estas autoridades que nos van a representar, y descentralizado, porque se delegan las funciones. O sea, porque una sola persona no tiene el poder. Ojo, ¿ya? Una sola persona no tiene el poder. Lo representa sí. Podemos hablar del presidente, podemos hablar del presidente del Congreso, que representa un poder, ¿no? Pero no tiene todo el poder absoluto, aunque estamos viendo otra cosa. Pero vamos a ver que tiene que ser descentralizado el tipo de gobierno, ¿ya? Esto fue pregunta de examen de admisión de San Marcos en algún momento. ¿Cómo es, según la Constitución Política del Perú, cómo es el gobierno en nuestro estado? La respuesta, unitario, representativo y descentralizado. Profesora, descentralizado es que elegimos delegar funciones, sí, de autoridades a nivel regional, a nivel local, en este caso, ¿no? Y se otorga autonomía también a estas autoridades, ¿ya? Ahora, el poder emana del pueblo, claro, porque somos democráticos, nosotros damos poder a las autoridades. Y eso a veces no lo entendemos. Arequipa podría ser un país independiente, ¿es posible eso? Kenny, quisiéramos, quisiéramos ser independientes, quisiéramos, no se puede, ya no podemos por el establecimiento del Estado. Es que mira, nosotros pertenecemos a organismos internacionales que respaldan la formación del Estado como tal y fracturarnos o desmembrarnos o simplemente formar un nuevo Estado sería muy, muy difícil también, ¿no? Entonces, tendría que pasar algo grave, algo revolucionario, algo pues ahí con armas, una cosa así, que eso sería también una transgresión al Estado peruano,
¿no? Bien difícil está eso. Bueno, hay ideas también que hablan, ¿no? Hay ideas que hablan y mencionan también. Ahora, dice, quienes lo ejercen, sobre todo, el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes lo establecen. Es verdad, ¿ya? Es verdad. Porque tú puedes elegir tus autoridades, pero así seas el presidente, la presidenta, ¿no? De un poder del Estado, que representes a un poder del Estado, seas la máxima autoridad, etcétera, tú, tú no eres más que la Constitución o las leyes, ¿no? Quiere decir, tú puedes ser autoridad, pero te sujetas a la Constitución y a las leyes, ¿ya? O sea, no pueden hacer lo que quieran, en otras palabras. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional, sector de la población puede arrojarse al ejercicio del poder. Claro, puedes decir, profesora, ¿sabe qué? Me llega todo. Yo tomo el poder y yo voy a ser el representante máximo del Estado. No, no olvidemos que somos un país, una república democrática. Estarías yendo en contra del Estado. Eso constituye acto de rebelión o acto de sedición. Y no te olvides que estos tienden a ser delitos, ¿ah? Por ejemplo, la diferencia entre rebelión y sedición, ¿no? Los dos, ¿en qué tienen en común una rebelión con una sedición? Que los dos son actos armados. O sea, utilizas las armas, ¿ya? Rebelión busca derrocar a un gobierno, ¿no? Legítimo, o sea, lo que se conoce de repente como un golpe de Estado. O sea, una rebelión busca eso, un cambio drástico. O sea, estás tomando el poder, hay un gobierno legítimo que se ha elegido y de pronto, ¡put!, agarra las armas y lo derrocas. La sedición, ¿ya? No desconoce el gobierno, o sea, tú sabes que existe un presidente, una presidenta, ¿ya? Pero sí obstaculiza a sus autoridades, o sea, hace todo para obstaculizar el gobierno, ¿no? Por ejemplo, toma una región, ¿no? Una rebelión, por ejemplo, no se han escuchado esto de Antauro Humala. Un acto de sedición, por ejemplo, se le inculpó a él, ¿no? ¿No? O sea, no va en contra del Estado, pero sí va en contra de las autoridades, desconoce el gobierno, ¿no? Sabe que existe una estructura del Estado, pero genera, pues, obstaculizar a las autoridades. Eso es sedición, ¿no? No es que va en contra del Estado, va a derrocar al gobierno, no. Entonces, ahí vamos la diferencia, ¿ya? Entre rebelión y sedición. Ahora, vamos a las características del Estado. Chicos, no vayan a pensar, a ver, en este caso, los símbolos patrios, por ahí todavía estoy escuchando personas que dicen que la escarapela es un símbolo patrio. Chicos, la escarapela simplemente es, como dice, ¿no? Algo representativo, pero no un símbolo como tal, establecido en la Constitución. Los símbolos patrios son los que tú estás viendo acá o estás observando, ¿no? El caso de la bandera, el escudo nacional y el himno nacional, ¿ya? Ojo con esto, ¿ya? No vayan a marcar la escarapela por ahí, no creo, ¿ya? Que lo hagan, pero puede pasar, cosa que no creo. Disculpe, un ratito podría volver a la diapositiva anterior para tomar Dime, captura. ya, dime, rapidito. Listo, gracias. Ya, de nada. Vamos entonces acá, la supremacía de la Constitución. Hablamos de la Constitución, prevalece sobre toda norma legal, está arriba de todo. ¿Ya? No olvides que la Constitución es un conjunto de principios y dentro de la Constitución, ¿qué nacen? Nacen las normas, las leyes, ¿no? ¿Y quiénes son los partícipes de aplicar, modificar, en este caso, que hay otras autoridades, pero el principal responsable de generar las leyes es el Congreso, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí, ¿ya? Ahora, de las leyes pueden surgir los decretos, que es más bajo, ¿no? Los decretos que vengan a ser, en este caso, los reglamentos de las leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes emiten los decretos está el poder ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Y las resoluciones que son menores ya vienen a ser, pues, ministeriales, directoriales, ¿no? Y así va descendiendo las normas, pero la norma máxima que nos va a generar en jerarquía, que nacen las demás normas, es la Constitución Política del Perú, ¿ya?
Tenemos los deberes del Estado. ¿Cuáles son los deberes del Estado? En primer lugar, vamos a generar esto en el artículo 44 de la Constitución, es defender la soberanía. Profesora, ¿qué significa? Nuestra soberanía tiene que ser defendida en todo momento. Y para defender la soberanía tienes que definir fronteras, ¿ya? Porque si tú no defines fronteras, pues uno está abierto por acá, por cualquier país externo puede transgredir tu soberanía. Entonces el Estado tiene esa responsabilidad. Para defender esta soberanía hay que fijar fronteras. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en todo momento, ya es responsabilidad, es deber, es obligación del Estado, ¿no? Proteger a la población de amenazas contra su seguridad cuando hay incidentes, sobre todo el estado de emergencia que se aplica muchas veces, ¿no? Cuando vino la pandemia, por ejemplo, ¿te protegió el Estado? Bueno, cerró las fronteras, no te permitió salir. Profesora, no me gustó, pero eso es un deber del Estado que debió cumplir, protegerte a ti cualquier amenaza que se presente, ¿no? En estos casos, por ejemplo, no te permitían, si tú venías del extranjero, no te permitían ingresar tan fácilmente al Perú, tenías que cumplir ciertas reglas y normas que se habían establecido, todo para proteger a la población, no solamente cuando hay invasión, en caso de un estado a otro estado, sino también en el caso de enfermedades, ¿no? En el caso de seguridad. Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, en el desarrollo integral, equilibrado de la nación. En todo momento, ya está propiciando eso el Estado. Establecer y ejecutar la política de fronteras, lo que se conoce como el desarrollo fronterizo, ¿no? Generar lo que es la cohesión de zonas de fronteras y la concordancia con la política, sobre todo en este caso exterior, ¿no? En todo momento, ¿no? Definir para proteger nuestra soberanía. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Estos son los elementos del Estado. Estamos hablando de nación, que lo conformamos todos nosotros, territorio, ¿no? Hablamos del gobierno y hablamos de la soberanía, ¿ya? Hablamos de la soberanía. En el caso del gobierno, a ver, acá creo que nos pasamos uno, ya creo que nos pasamos varios. ¿Qué es la nación? Vamos con la nación primeramente, rapidito. Es la población o grupo de personas que poseen vínculos comunes, ¿no? Residen dentro de un espacio geográfico determinado. O sea, nosotros, todos nosotros, la población. Profesora, una vez que yo he nacido en el hermoso país de nuestro país, ¿ya soy peruana? Sí, o peruano también. Ahora, la nacionalidad no se pierde salvo las renuncias. Tú tienes que renunciar ante una autoridad, ¿no? En el caso del sistema de migraciones lo tienes que hacer. Si es que tú ya no quieres ser peruano o peruana, lo puedes hacer, ¿ya? Profesora, ¿y lo puedo recuperar? Bueno, ya te serías tratado como un extranjero, por ejemplo, ¿no? Las personas que gozan de doble nacionalidad. Según la Constitución, nosotros podemos tener doble nacionalidad, es correcto, ¿ya? Ahora, si tienes doble nacionalidad, ¿dónde se ejercen tus derechos? Donde tú resides. Por ejemplo, si eres peruano ecuatoriano y vives en Ecuador, entonces se aplican los derechos, ¿no? Tienes que cumplir las normas y que se establecen en Ecuador, ¿ya? Por eso dicen las obligaciones de la nacionalidad del país donde domicilian necesariamente. Ahora, ¿cómo obtienes la nacionalidad? Por nacimiento. ¿Qué cosa es nacimiento? Pues bueno, tú naces en el Perú y obtienes pues en este caso, pues la nacionalidad peruana por haber nacido en el territorio nacional. O también los nacidos en territorio extranjero, pero de hijos y padres o madres peruanos de nacimiento inscritos en registro correspondiente. Antes era el límite, por ejemplo, si tu papá y tu mamá migraron a Chile y tú naciste en Chile, tú tenías que esperar, tus padres te han podido registrar hasta los 5 años en la Embajada de Perú en Chile para que tú obtengas la doble nacionalidad. Pero si eso no pasaba, pues te quedabas como chileno y tenías que esperar los 18 años para ser peruano a partir de los 18 años. Eso se acabó, ¿ya? Basta que tú tengas un padre o madre, no te hayan inscrito de repente, tengas la edad que tengas, bueno, ya eres peruano por nacimiento. O sea, ya no vas a optar la nacionalidad por otros procesos. Eres determinadamente así. Por nacimiento te dan, en este caso, la nacionalidad, ya sea tu papá o tu mamá, que sean peruanos. Profesora, así sea noruego, así seas lo que seas, puedes obtener la nacionalidad. ¿Ya? Por el caso de la Padula, por ejemplo, en este caso
jugador de fútbol, ¿no? Padres peruanos, pero él nació en Italia, entonces se le obtiene rápidamente, ya pasó los 18 años, ya tiene más de cuántos años y obtiene la nacionalidad por nacimiento, es por eso que conforma, ¿qué cosa? ¿No? La selección peruana, si no, no lo haría, ¿no? Y puede proceder, profesora, a participar en elecciones tanto de congresistas, de presidentes, sí, porque es peruano por nacimiento, ojo, ¿ya? Por naturalización, los extranjeros que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los requisitos, o residentes a los que en el gobierno les confiere el honor. ¿Eso qué significa? Estamos hablando de extranjeros que viven, en este caso, y viven en el Perú y tienen pues un promedio de máximo de 2 años que están acá y cumplen con los requisitos que es pues no tener antecedentes penales, un domicilio, un trabajo, una rentabilidad, con todo eso y pueden obtener la nacionalidad, pero no por nacimiento, sino naturalización. O aquellos residentes que el gobierno los confiere por honor, por ejemplo, científicos, que dan un aporte al Perú y que obtienen la nacionalidad por naturalización. Generalmente hay muchos, por ejemplo, en el caso de los panamericanos, muchos venezolanos han formado parte, ¿no? De la selección peruana y esto ha sido por el proceso de naturalización, que es el honor de ellos de representar al Perú y han ganado medallas en algunos casos y se les ha dado de frente la nacionalidad por naturalización, ¿no? Es un honor que les confiere el gobierno, por ejemplo, ¿no? Por opción, extranjeros residentes desde los 5 años, acá en la mayoría, en este caso, y cuando llegan a la mayoría de edad, manifiestan su voluntad y esto va a ser por opción su nacionalidad, por ejemplo, ¿no? O extranjeros residentes por 2 años como mínimo, unidos en matrimonio con peruana o peruano. Entonces ahí también procede lo que es la nacionalidad por, en este caso, por opción. ¿Ya? Vamos a tener estos casos. Ahora, el territorio, otro elemento del Estado peruano, vamos a determinar al territorio, que es la extensión geográfica. Vemos ahí que el Estado comprende suelo, subsuelo. Antes no había subsuelo, ¿ah? Recién, esto hace, bueno, años atrás nomás han puesto esto de subsuelo. Por eso algunos países reclamaban que el petróleo que explotaban acá, el subsuelo no pertenecía al Perú y por lo tanto el petróleo que tenía pues en este espacio peruano podían reclamarlo como suyo, ¿no? Y es por eso que se modifica la Constitución y habla de que qué comprende nuestro territorio. Suelo, subsuelo, dominio marítimo hasta las 200 millas y el espacio aéreo. ¿Ah? El espacio aéreo, ¿qué significa? Continente y mar. Todo lo que tiene acá, continente y mar, espacio aéreo, comprende nuestro territorio. ¿Qué quiere decir? Que todo este espacio se ejerce en nuestras leyes. O sea, se aplica nuestra soberanía. Nadie puede transgredirla, ¿ya? En ningún momento. ¿No? Y tienen que cumplir las leyes en todo este espacio. Bien, el gobierno se refiere a las personas e instituciones que administran y rigen a un Estado. A través del gobierno se ejerce la soberanía del Estado. Existen 3 niveles, ¿no? Nacional, gobierno nacional, regional y local. ¿Cómo es el gobierno según la Constitución? Unitario, representativo y descentralizado, eso acabamos de explicarlo, y se organiza según el principio de separación de poderes, ¿no? ¿Cómo es la separación de poderes? Ahí está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Qué cosa es la soberanía, profesora? Ejercemos dentro del territorio, o sea, suelo, subsuelo, espacio aéreo, marítimo, nuestras leyes, ¿ya? Ejercemos sin aceptar subordinaciones de otros estados. Ejercer nuestro poder dentro de nuestro territorio. Eso se conoce como soberanía. Vamos a los aspectos del Estado peruano, jóvenes. ¿Cuáles son los idiomas oficiales del Estado? Está el castellano, el quechua, el aymara. Profesor, ¿yo puedo hablar mis lenguas nativas aborígenes? Así es. Tenemos dentro de los idiomas oficiales, esto está reconocido en la Constitución Política. Ahora, ¿quién defiende al Estado? ¿Quién genera la defensa jurídica del Estado? Es la Procuraduría General del Estado. Los intereses del Estado tienen que ser defendidos porque, mira, salen corruptos funcionarios, hay corrupción, hay en este caso donde desfalcan al Estado, transgreden al Estado, entonces debe haber alguien, ¿no? Es como el abogado del Estado, es la Procuraduría, ¿ya? La Procuraduría se encarga de la defensa
jurídica del Estado. ¿Dónde hay procuradores, profesora? Donde hay instituciones del Estado, todo lo que tenga que ver con el Estado, municipalidades, gobiernos regionales, donde haya instituciones del Estado, está el procurador, observando que nadie vaya en contra del Estado, ¿no? Está defendiendo los intereses del Estado en todo momento. Chicos, esto es lo que vamos a ver más adelante, son los poderes del Estado. Está el poder legislativo, el poder ejecutivo y en este caso judicial, que lo vamos a ver semana tras semana. La próxima semana empezamos con el poder legislativo, ¿ya? Nuestro querido Congreso. Y también están dentro de la estructura del Estado, están los órganos constitucionales autónomos, cada uno de ellos también los vamos a desarrollar en el caso de nuestro curso, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que también forman parte de la estructura del Estado, ¿no? Más que nada asociados a lo que es estos dos, al poder ejecutivo, ¿ya? Donde tenemos, por ejemplo, lo que son la conformación de cada uno de estos gobiernos, ¿no? Las municipalidades, tanto distritales, provinciales, y el gobierno regional, que tiene el Consejo Regional, la Gobernación Regional y el Consejo de Coordinación, sobre todo en este caso también regional. Y como último, ya para terminar esta parte, vamos a ver la parte del Estado democrático de derecho. Democracia, la soberanía que tenemos nosotros de elegir a nuestros gobernantes, la libertad que tenemos para decidir quién dirige, en este caso, quién va a ser lo que dirige el Estado, ¿no? Por ejemplo, que nosotros lo conformamos. Es una forma de gobierno, las decisiones lo tomamos a través ya sea de una participación directa o indirecta, ¿no? Donde tiene el reconocimiento de la comunidad internacional y también de todos nosotros como ciudadanos que ejercemos esa situación y ese sistema político conocido como la democracia. Es lo que más se conoce hoy en día, ¿no? Donde todos podemos participar en la elección de autoridades. Y es por eso que dentro de este sistema democrático se habla del Estado de Derecho, ¿no? Es donde los derechos y las libertades fundamentales son incorporados en el orden jurídico. Las personas, instituciones públicas y privadas, y en este caso y el propio Estado, están sometidas a la ley. ¿Saben lo que es el Estado de Derecho, chicos? Es esto, aplicación de la ley para todos, sin jerarquías, no, que yo soy congresista, a mí no me aplican, no, para todos, hay que aplicarlos, ¿ya? Esto es, y se tiene que respetar y se tiene que aplicar. ¿Quién impera en un Estado de Derecho? La ley. Por eso dice, algunos principios que sustentan el Estado de Derecho. Principio de todo Estado de Derecho es la ley, la división e independencia de los poderes. Cada uno ejerce sus funciones, nadie va en contra del otro. Bueno, vemos otra cosa, pero debe ser así, según el Estado de Derecho. La administración de justicia legal, la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales. Entonces, cuando eso no pasa, ¿qué sucede? Cuando no se cumple la ley, cuando no se aplica la ley, cuando se transgrede la ley, estamos hablando de la vulneración del Estado de Derecho. ¿Cómo transgredimos esto? ¿Cómo transgredimos el Estado de Derecho? Está todas aquellas acciones que van en contra de la ley, ¿no? Que van en contra de la Constitución. La violencia social, la corrupción, los actos de sedición, los actos de rebelión contra el Estado. Profesora, ¿eso va en contra del Estado de Derecho? Claro, va en contra de las normas que tenemos. Y es por eso, ¿ya? A partir de acá, ¿no? Hablamos también del famoso gobierno usurpador. Es aquel que este gobierno se ha tomado el poder violentamente. Profesor, a través de una rebelión, claro, lo que se conoce como un golpe de Estado, ¿no? Y fíjense ustedes, a veces participan en este tipo de gobiernos usurpadores, ¿no? En algunos casos hemos visto en nuestra historia, ¿no? Las Fuerzas Armadas también, ¿no? Están dentro de esta situación. ¿Que ha habido sanciones de por medio? Claro que sí. Ahora, pero nosotros como pueblo, según la Constitución, tenemos derecho a la insurgencia cuando no estamos de acuerdo con un gobierno usurpador. La Constitución lo menciona. Nosotros tenemos derecho a salir a las calles, a protestar, si no estamos de acuerdo, porque esto es constitucional,
para defender ¿qué cosa? La democracia. Y esto está reconocido en la Constitución en el artículo 46. Ahora, tú no vas a salir a la calle pues con, ¿no?, pistolas, tus palos, tus machetes. Eso es ya otra cosa, ¿ya? Derecho de insurgencia, jóvenes, es en este caso, una defensa de la democracia, pero de manera participativa, democrática, ¿no? Sin violencia, es lo que establece sobre todo la Constitución. Pero la población tiene derecho a la insurgencia, lo tiene. A veces no lo conocemos, lo utilizamos de otra manera o lo manipulan de otra manera, pero es un derecho que tiene la población sobre todo. Muy bien, chicos, entonces ya estaríamos en este caso terminando, ya vamos a dar las claves finales de esta semana. Como siempre nos gana mucho el tiempo, ya a seguir estudiando. Tengan su recreo, creo que me pasé un poquito. Nos vemos la próxima semana y en este caso, pues chicos, buen inicio de semana para todos. Muy buenos días con todos. Nos vemos hasta la próxima semana.